Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en esta jornada. Hoy estamos arrancando con este nuevo espacio. En realidad el espacio ya lo teníamos, pero hemos decidido cambiarle de nombre. Pulso X, ¿qué tal? ¿Qué le parece este nombre como tal que va a ser difundido a través de nuestra página Altura Multimedia en la web y también en nuestras redes sociales? Estos días vamos a estar hablando con diferentes candidatos porque queremos conocer no solamente sus propuestas, sino también algunas soluciones con las que van a estar de alguna manera trabajando rumbo a las elecciones subnacionales. El día de hoy hemos invitado a Alejandro Mostajo, quien es candidato a la gobernación de Cochabamba por el MTC. Los saludamos, Alejandro. Gracias por aceptar la invitación a Altura Multimedia Pulso X. Gracias. Estimado Carlos, un saludo para ti y para tu audiencia. Gracias por venir a este espacio para que en el marco de nuestra candidatura a la gobernación podamos responderte a tus preguntas y así también dirigirnos de forma más directa a la población, que es lo que nos interesa. Bueno, presto a responder. Gracias, Alejandro. A ver, te conocemos del trabajo que has hecho en la Universidad Mayor de San Simón, para algunos bueno, para algunos tal vez con algunas observaciones y demás. ¿Cómo te animas a ingresar a este ámbito ya de la política un poco más elevado? Imagino que tal vez me dirás, la experiencia la tengo porque he hecho política en la universidad como tal, pero ¿cómo estás identificando? ¿Es lo mismo en este tiempo en el que tú has decidido aceptar la candidatura a la gobernación? ¿Hasta este momento han cubierto tus expectativas o cómo consideras esta situación? Bueno, en sí, ¿no? Muchos me conocieron, como lo dijiste, por la vida dirigencial en la Universidad Mayor de San Simón, donde fue una gestión completamente entregada, ¿no?, a la causa de los estudiantes para conseguir muchas cosas, y por lo cual también nos recuerdan muchos compañeros estudiantes de aquellas generaciones. Pero tras salir profesional, estimado Carlos, me formé como ingeniero civil. Inmediatamente, aparte obviamente de trabajar en el emprendimiento privado, también puse mi disposición como ingeniero civil la profesión al servicio de mi comunidad, básicamente la provincia Ayopaya, de donde yo vengo. Mi mamá era de allá, aunque ella falleció cuando yo tenía apenas 12 años, pero retorné, ¿no?, por la ligazón que tengo a la provincia Ayopaya, y pues decidí recoger las necesidades en materia, sobre todo de infraestructura vial, que hace mucha falta, no solo a la provincia de Ayopaya, sino a toda la región andina, que viene muy postergada en este plano. Y es que desde hace 5 años venimos impulsando lo que es, por ejemplo, la ruta alternativa Cochabamba-La Paz, una vieja reivindicación de muchos años de los dos departamentos. Y claro, una de las principales beneficiarias es la provincia Ayopaya, junto a Inquisibi, Loaiza, Murillo del lado de La Paz. Y a eso también hemos estado impulsando lo que es el otro proyecto carretero, que también es por la provincia de Ayopaya, que es el proyecto carretero Cocapata-Covendo, pero que une los departamentos de Cochabamba y Beni, pero por el norte de La Paz. Y dentro de esa gestión, desde el llano, como profesional, junto a otros colegas, hemos ya logrado arrancar lo que es el puente Sacambaya, que se está construyendo en el río precisamente que limita ambos departamentos, como son Cochabamba y La Paz. Pero claro, gestionar estos proyectos desde el llano no es lo mismo que gestionarlos, pongamos el caso, desde una gobernación, que nos daría una mayor fuerza institucional para seguir encarando estos proyectos junto a otras demandas o proyectos estratégicos que han venido siendo postergados en los últimos años para nuestro departamento de Cochabamba, entre ellos los mismos proyectos de los que vengo hablando en la provincia de Ayopaya, como son el Vinto Sacambaya, el Cocapata-Covendo o el mismo puente Sacambaya. Y si hablamos de otras regiones, por ejemplo, tenemos la doble vía Cochabamba-La Paz, que ya tenía que estar acabado en estos momentos. Luego también se habló bastante de lo que es la variante Santibáñez, que destranque el ingreso o que evite ya el ingreso del tráfico pesado a la mancha urbana de nuestra ciudad, con un anillo carretero que dé
la vuelta por el sector de Santibáñez y además potenciando el parque Santibáñez que está instalado allá y de esa manera coadyuvar en la reorganización u ordenamiento del tráfico vehicular que está pues muy caótico en el eje metropolitano. También hablábamos de lo que es la ruta del Tinku para tener una conexión directa al departamento de Potosí. Y así, ¿no? Eso en materia de infraestructura vial y también sabemos los problemas que tenemos con el tema del agua, no solamente en el eje metropolitano, si bien se tiene Misicuni, pero no está cumpliendo al 100%, para lo cual se habló tanto de este proyecto. Tanto es así que por falta de aducciones se está echando 1.000 litros segundo de agua al río Chilajahuira. Todo porque los municipios no han completado las aducciones y las redes secundarias correspondientes. A eso también hay que ver el tema de la basura, que en unos meses nuevamente nos va a estallar en la cara y bueno, sin solución de por medio ni en perspectiva. Entonces, son todos estos aspectos que ya lo veníamos planteando, es que nos ha empujado a tener esta candidatura y lucharla por la gobernación para dar continuidad a esto que ya hemos venido gestionando y planteando desde el llano, sin necesariamente ser autoridad o candidato. Entonces, es el objetivo, obviamente, y claro, también a la par de ir gestionando estos proyectos desde el llano, tampoco hemos frenado nuestra superación personal, ¿no? Si bien soy formado como ingeniero civil en San Simón, he continuado haciendo otras 2 maestrías y a la fecha estoy concluyendo, en unas semanas defiendo mi tesis del doctorado, ¿no? Entonces, aparte de la formación política que hemos tenido en la universidad, que ha sido una escuela importante, y posteriormente también inmiscuirme en los problemas de mi provincia, nos da la autoridad, ¿no? Y la capacidad también, no solo en el aspecto político, sino también con los estudios que hemos venido cursando en lo que es básicamente gobernanza y gestión pública, gestión del desarrollo es el doctorado, y pues nos da la capacidad o de sentirnos capaces de comandar una gobernación en pro de los intereses de nuestro departamento. Bueno, entiendo que vas a trabajar en todo caso, si llegas a ser gobernador, temas carreteros que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en este momento Cochabamba con el Beni no tenemos una conexión. Y acá se habla de una alternativa interesante, que entiendo que se ha planteado ir por el norte de La Paz, poder llegar hasta el Beni. Esta otra alternativa que ha traído dificultades durante la gestión del señor Morales, ir por el trópico para llegar, también está ahí como tal. Alejandro, ¿tú crees que hay regiones que durante este tiempo, tú hablas, por ejemplo, de la región andina, que ha quedado bastante olvidada? Mire, hemos estado en Bolívar, es una comunidad o es un municipio donde le faltan muchas cosas, por ejemplo, a Bolívar, y eso que tiene una mina en el sector. ¿Tú crees que han habido regiones altamente privilegiadas como tal durante estos tiempos en Cochabamba y que tú si ingresas vas a romper con todo eso? No sé si privilegiadas, pero ha habido una distribución de los recursos inequitativos, ¿no? A unas regiones se los ha utilizado como escalera política, propiamente la región andina, también a regiones como el Valle Alto, el Cono Sur, y claro, muchos de los cotesanos cochabambinos ven que importantes recursos se ha desplegado a la región del trópico, pero tampoco allá estos recursos que se han desplegado han beneficiado propiamente a la gente del trópico, ¿no? Porque se han hecho elefantes blancos, un aeropuerto que no funciona, un estadio que no cumple con sus objetivos para lo cual se ha construido, porque obviamente es pues algo que no responde a la realidad concreta o deportiva, por ejemplo, de la zona, ¿no? Se hubiera priorizado, así se hayan llevado muchos recursos, de repente involucrar más lo que es seguridad ciudadana, que se necesita en el trópico bastante hoy. Los ajustes de cuentas están por todo lado, parece el trópico tierra de nadie. Se hubiera priorizado de repente más en educación, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. Las mafias del narcotráfico están campeando en la región del trópico y eso hace que esta región tan hermosa, tan bella, que a uno le gustaría ir, quien no quisiera tener
su casa en el trópico para ir a vacacionar, pero por este tema de que el trópico hoy sea tierra de nadie, hace pues que sea una región satanizada, ¿no? Más a eso, que los recursos que se han llevado no ha ido a lo que debería centrarse, ¿no? Entonces, indudablemente que ha habido aquello, pero claro, nosotros desde la gobernación queremos darle un nuevo enfoque. Sabemos bien que hay necesidad de infraestructura vial prácticamente en las 5 regiones, ¿no? Sí. Y el otro problema es el tema del agua, que lo enfrentan 4 de las 5 regiones, con excepción, podríamos decir, del trópico. Entonces, se tiene que priorizar aquello, agua e infraestructura vial, ¿no? En el trópico, claro, hay regiones que se ha avanzado en materia de infraestructura vial, pero faltan las redes secundarias, ¿no? Hacia las comunidades, todo aquello. Entonces, vamos a redistribuir los recursos, obviamente, en función a las necesidades más apremiantes que tengan cada región. Uno de ellos es agua, por ejemplo, Cono Sur, Valle Alto, infraestructura vial, todo lo que es la región andina y el mismo eje metropolitano, ¿no? Aparte de los problemas transversales que tienen cada una de las regiones, por ejemplo, el común denominador en todas las regiones es el tema de la basura, ¿no? Que sí o sí hay que encararlo como departamento y prioritariamente en el eje metropolitano, que nuevamente nos va a salpicar la cosa. Bien, durante estos 20 años que se habla a nivel nacional, que el gobierno del señor Morales, que el gobierno del señor Luis Arce, en los departamentos ha pasado una cosa también similar. Por ejemplo, en Cochabamba hemos tenido durante 20 años, posiblemente un poco más, gobiernos departamentales afines al señor Evo Morales o afines al movimiento al socialismo. Te digo esto porque con lo primero que vas a tropezar, Alejandro, si eres gobernador, es que no vas a tener los recursos económicos necesarios como antes se podría tener. Vas a tener la billetera de la gobernación totalmente reducida. ¿Cómo vas a trabajar esto? Y te lo decía porque los gobernadores que han estado pasando han mantenido la boca cerrada, han callado, no han dicho nada porque había una orden de a nivel central donde no se podía decir nada. Tú, cuando ingreses, ¿cómo pretendes solucionar este problema? La pregunta que has hecho, estimado Carlos, es clave, los recursos, porque si hablas de proyectos y no dices de dónde vas a sacar la plata, pues termina en demagogia, ¿no? Y tu pregunta me permite complementar aquello. Indudablemente, tener gobernador de la misma línea del gobierno central no ha servido para nada, no más al contrario. Gobernaciones que eran opositoras al gobierno, como es el caso de Santa Cruz, han logrado capturar más proyectos, más recursos, mientras que los gobernadores tirazacos del gobierno central hemos quedado en el rezago total, ¿no? El caso de nuestro departamento, hablando de tener un gobernador de la línea del poder central. Por lo tanto, una decisión que la tendremos que hacer es, pues, ser un gobernador firme, pero gestionando como corresponde los recursos estratégicos que el gobierno central adeuda a Cochabamba. Sabemos bien que la gobernación tiene poquísimos recursos, lo que tiene de repente no alcance ni para el primer tramo carretero que tanto me gusta hablar del proyecto Vinto-Sacambaya. Por lo tanto, mal podría ser que yo con los recursos de la gobernación voy a garantizar esa carretera cuando no los hay, sería demagogia. Pero, por ejemplo, ese proyecto Vinto-Sacambaya es competencia del gobierno central porque está incorporado a la red vial fundamental, es un ejemplo. Pero, sin embargo, la gobernación, el gobierno departamental nunca le ha exigido, oiga, esa carretera es competencia nacional. Por lo tanto, ponga los recursos, por ley esa carretera ya debía estar asfaltada, ¿no? Luego hablamos del proyecto carretero al Beni por el norte de La Paz. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar? Que no implica aún recursos, su incorporación a la red vial fundamental. Una vez logrado aquello, el siguiente paso será entre gobernación y gobierno central conseguir el financiamiento. Entonces, tiene que ser así. En el tema de Misicuni, por ejemplo, nos falta avanzar en la tercera fase Putucuni-Vizcachas. Resulta que para la construcción de Misicuni, el departamento ha pagado, se ha endeudado y no vienen las regalías, ¿no?, al departamento por lo que genera Misicuni junto a otras plantas hidroeléctricas, por ejemplo, que hay en el departamento.
Entonces, se tendrá que exigir al gobierno central la compensación en proyectos estratégicos de nuestro departamento en materia de infraestructura vial, agua, saneamiento ambiental y todo aquello, ¿no? Entonces, la tuición de la gobernación tiene que ser, en ese sentido, recuperar la voz de los cochabambinos para que nuestro departamento pues salga de su rezago o su letardo en el que nos han metido, para que como gobierno departamental se exija al gobierno su cumplimiento en cuanto a sus competencias postergadas para nuestro departamento. Por ejemplo, en el tema de salud, nos hemos reunido con expertos en salud y el gobierno central le debe 3.000 ítems a Cochabamba. Entonces se tiene que cumplir con aquello y la gobernación tiene que ser la voz que levante aquel reclamo, ¿no? Entonces, nuestra gestión busca recuperar ese sentido de tener una gobernación firme, no radical que se pelee con el gobierno, pero que en el marco de la racionalidad, que el gobierno central cumpla con nuestro departamento. Y claro, en muchos otros proyectos, los pocos recursos que tiene la gobernación lo podemos poner como contraparte en aquello que se pueda, o por ejemplo, para realizar estudios a nivel de preinversión, ¿no? Los famosos ITCPs o los EDTPs, cosa que se tenga los proyectos y presentarlos a los organismos financieros, tanto del gobierno central o los organismos de crédito internacional, para que pues se financie, ¿no? Esa es la forma, porque lo otro sería, estimado Carlos, como han pasado las últimas gobernaciones, dedicarnos a administrar las miserias que tiene y pues es una gobernación inerte prácticamente, que no ha tenido ninguna repercusión. Y claro, eso obedece a la mención que has hecho, que claro, como había afinidad política, no había que molestarle al gobierno central y quedarse así. ¿Y quiénes han salido perjudicados? No los políticos, sino el pueblo de Cochabamba, que ha quedado totalmente olvidado en sus proyectos estratégicos. Entonces, es una posición clara y además hay algo importante. El gobierno ha anunciado que se está prestando $7.000 millones de los organismos internacionales. ¿Dónde van a ir esos recursos? El presidente Paz ha dicho, bueno, que se presenten los proyectos, pero hasta ahora alguien de Cochabamba siquiera ha alzado la voz diciendo, oiga, presidente, queremos proyecto tercera fase Misicuni o la carretera Albeni o la variante Santibáñez, hágase con esos recursos. Absolutamente nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Que toda esa plata prestada se va a ir seguramente a Santa Cruz, porque lo ha llevado el presidente Paz al presidente del BID a presentarlos a los empresarios, y nadie dice nada por Cochabamba, y al final la deuda la vamos a terminar pagando todos, sin que hayamos sido beneficiarios de esos préstamos que el gobierno está asumiendo, ¿no? Y claro, el mecanismo de los préstamos es uno, pero también hay otras propuestas que tenemos que hacerlas desde Cochabamba, de cómo el mismo Estado boliviano puede captar más recursos y por tanto por regalías y coparticipación llegue también más recursos a los entes subnacionales, ¿no? Por ejemplo, necesitamos una nueva política minera. Con solamente controlar todo el saqueo del oro, la plata, el cobre, podemos incrementar las regalías. En el caso de Cochabamba, por ejemplo, hay oro que se está explotando en el sector norte de nuestro departamento, región andina y otros, y no estamos aprovechando, porque la gobernación ni siquiera hace el control, ¿no? Hay el poco control de los recursos mineros, se lo hacen en las trancas, pero solo de los minerales tradicionales que se carga la volqueta por toneladas, y bueno, en la tranca revisan un poco y llenan un formulario y pagan su cuota o regalía. Pero en el caso del oro, por ejemplo, se lo llevan en su bolsillo los piratas del oro, ¿no? Y no hay control. Entonces, tiene que haber una nueva política minera. Y además tenemos otros planteamientos de fuentes de recursos que nos tomaría más tiempo, ¿no? Pero hay las alternativas de cómo dotarnos de más recursos para los proyectos estratégicos de nuestro departamento. Bueno, Alejandro, sé que hay mucho de que podemos hablar. ¿Sabes qué? Otro de los problemas que vas a tropezar es que Cochabamba como tal es un centro político interesante, ¿no? Porque, mire, los últimos bloqueos
han tenido contundencia hasta de un 70-80% en Cochabamba. Se han tomado carreteras, han habido, etcétera, etcétera. Y siempre se le ha exigido al gobernador actual que haga algo, que tome una postura como tal. Si bien los problemas podrían haber sido nacionales, demandas nacionales, etcétera, pero siempre se ha dicho, ¿y dónde está el gobernador? ¿Por qué no se pronuncia? ¿Por qué no? ¿Cuál va a ser tu papel fundamental ahora? Es más, sobre todo, conoces bastante de esto, vas a tener como que todavía a una oposición, si es que así se lo puede llamar, como una fuerza en Cochabamba, como es el evismo, como es el masismo. ¿Cómo vas a encarar esto si es que se generan situaciones en problemas sociales y que no le afecten al departamento económicamente? Sí, es un tema que se está hablando bastante en los últimos meses o par de años, podríamos decir. A ver, el tema del bloqueo, creo que hay que analizarlo en diferentes dimensiones. Un bloqueo como los que ha hecho Evo Morales o los que ha ordenado simplemente por intereses políticos, hasta de capricho personal, de querer como sea ser candidato para unas determinadas elecciones, lo tenemos que combatir con todo el rigor, tanto político, jurídico, como tenga que ser. Pero también hay bloqueos por demandas insatisfechas de algunos sectores que reclaman la solución al problema de la basura, a la falta de agua, o el mismo hecho, por ejemplo, en el caso de Ayopaya, que muchas veces hemos discutido la necesidad de salir a un bloqueo para que de una vez el gobierno central haga esa carretera que hace 5 años o hace 15 años tenía que estar. Por lo tanto, cuando es una acción que tiene legitimidad por la no atención por parte del Estado, del gobierno, pues es un bloqueo que tiene otra connotación, ¿no? A lo que perpetró Evo Morales. O cuando hemos tenido que en el país tumbar gobiernos tiranos, autoritarios, dictatoriales, se ha recurrido a la acción directa del pueblo organizado. Entonces, no hay duda que es un instrumento de lucha, ¿no? Pero tiene esas dimensiones, por lo tanto no se puede hablar nomás de, bueno, una ley antibloqueo que se viene hablando, porque no se lo va a respetar. Al mes de lo que se promulgue, pues va a haber demandas insatisfechas y vamos a tener sectores sociales de repente en ese tipo de manifestaciones. ¿Cuál tiene que ser nuestro papel como gobernador? Con los movimientos que tienen capacidad de tomar este tipo de acciones, tiene que haber la atención temprana de sus demandas, ¿no? No actuar cuando ya el conflicto ha estallado y las cosas se han radicalizado, y recién, ¿no? Cuando ya todo está incontrolable, ¿no? Eso por un lado. Ahora, en cuanto al tema de la fuerza que me señalas del evismo y el movimiento cocalero en sí, ¿no? Que es el brazo de acción de Evo Morales, nosotros queremos empezar a discutir desde la gobernación, si así la población lo va a querer, discutir una nueva política pública sobre el problema de la coca, que es el instrumento que utiliza Evo Morales para cohesionar al movimiento cocalero y a quienes viven en el Chapare, desde la perspectiva de empezar a ver la coca como un recurso natural junto a organismos internacionales, los mismos que hablan tanto de la lucha contra el narcotráfico, de cambiar el enfoque, cosa que el cocalero de base no pierda su ingreso por la comercialización y la producción de coca. Habría que avanzar procesos de industrialización de repente más agresivos en el tema de la coca, pero en coordinación con los organismos. Lo otro, hablar de la DEA, por ejemplo, para meter, eso es música para Evo Morales y que siga cohesionando a esta fuerza de movilización social y se potencie políticamente. Por lo tanto, hablar de DEAs o de erradicaciones forzosas es un graso error. Por un lado eso, y también, claro, necesitamos independizar al cocalero de la presión, no solo de la dictadura sindical, sino también de las mafias del narcotráfico, que ya vemos en qué han convertido el Chapare. Y el mismo cocalero que vive allá, las familias, saben de este problema, que no es para nada bonito estar en ese escenario. Por un lado, la dictadura sindical y el otro,
los ajustes, las matanzas, secuestros vinculados al narcotráfico. Entonces, necesitamos una política pública que libere al cocalero de base, tanto de la dictadura sindical, aprovechado por Evo Morales y Loza y los demás, como también de la presión de los narcotraficantes, pero preservando sus ingresos, porque el cocalero va a defender su modo de vida, ¿no? Entonces tenemos que pensar en una política pública vinculada a la coca en ese sentido, ¿no? Y que paralelamente se vaya avanzando no solo procesos de industrialización de la coca, sino también empezar a implementar el desarrollo de otros productos potenciales que puede haber en el Chapare, ¿no? Entonces, pasa por ahí la discusión, cosa que ya no tengamos en un futuro esta fuerza de acción, de bloqueo y movilización condicionada y obligada por la dictadura sindical de Evo Morales o también por la presión del narcotráfico, ¿no? Entonces, ese es nuestro enfoque. Creemos que hay que empezar a discutir ese problema para, desde ahí, ¿no?, acabar con esta situación en el trópico. Bueno, Alejandro, yo quiero cerrar estos 30 minutos de entrevista que hemos tenido. Sé que es poco, porque imagino que tienes un plan de gobierno mucho más amplio, pero quiero resumir esta idea que me parece fundamental, ¿no? Porque necesitamos conexiones carreteras, sí, fundamental. Creo que va a ser uno de los pilares que va a tener el plan de gobierno de Alejandro Mostajo. Y también el tema de salud, que el dato que tú mencionabas es interesante. Este dato de los más de 3,000 y pico de ítems que debe el Estado al gobierno no es reciente. Esto viene de hace mucho tiempo y que hasta ahora no se lo logra. Les entregan 40, 50, 60. Creo que el máximo que le han entregado alguna vez ha sido un poco más de 100. Pero imagínense. Entonces creo que también va a tener uno de los pilares fundamentales este trabajo a nivel de salud y el tema agua. Claro, fundamental, porque llega septiembre, octubre, Cono Sur, están muriendo camélidos, están muriendo vacas, lo mismo sucede en otras regiones, va a ser también fundamental. El tema de la basura, si bien los municipios se están encarando, pero también se le ha pedido a la gobernación que tome la batuta de esto, ¿no? Y que no simplemente sean los municipios. Creo que va a ser eso también fundamental. Alejandro, te doy unos minutos para que podamos ir ya cerrando y nos puedas dar ya unas conclusiones a modo de cerrar la entrevista. Sí, muchas gracias, estimado Carlos. Habría mucho que hablar, pero el tiempo, sí, miren, se va tan rápido, ¿no? Bueno, a ver, la población creo que me conoce, no soy nuevo en política en sí, tomando en cuenta la política como servicio, confrontación de ideas. He estado en la política, no hay duda de aquello. Pero ahora estamos en este campo de disputarles el poder realmente a quienes han tenido las instituciones y el poder de decidir, de hacer las cosas bien para nuestro departamento. Si la población así lo va a querer, pues nosotros o mi candidatura no va a defraudar la confianza por la trayectoria que tenemos de ser siempre consecuentes con el discurso y estamos seguros que Cochabamba va a recuperar su voz firme, no solamente en cuanto a los proyectos estratégicos de nuestro departamento, sino también recuperar un sitial que nos corresponde como ser referentes también en la política nacional, en materia económica, ambiental. No solamente el gobierno le tiene que pedirse a Santa Cruz qué hacer o no hacer, ¿no? Y que no son precisamente del departamento, sino grupos económicos desde Santa Cruz que están hoy orientando las políticas nacionales. Por lo tanto, Cochabamba también tiene que tener lineamientos de política nacional, pero desde un ámbito propositivo como gobernación. Ese es el compromiso que lo realizamos. Y claro, permíteme un poquito en quechua dirigirme a mis llactamasis. A ver, tumpitata llactamasis, runamasis, Haris, Warmis, Gancuna, Yachanquichizña, candidato oficial Canic Chay Gobernación Manyaykunapa, Chayhumanta Pacha, Sumachta, Tangasunchis, Hatun Proyectosta, Llactanchispaj, Sumach Causa y Canampaj, Noga Sutinyachisaj, Sumachta, Maimanchusina, Sumach Perspectivaban, Chaywan Sumachta Tangasun, Uzuna Hinaya Hatun Yan Canampaj, Ashkayaku Canampaj y Sumach Pogo y Canampaj. Bien, gracias, estimado Carlos, por el espacio y te pido las disculpas y al público también.
me pilló la entrevista en un viaje, Sí. pero me estacioné en un lugarcito donde mínimamente pueda haber internet y de esa manera podamos tener esta conversación y te agradezco mucho. Te mando un abrazo, Alejandro, la mejor de las suertes, que te vaya bien y si eres gobernador, que te vaya súper bien, porque al final si te va bien a ti, nos va a ir bien también a todos los cochabambinos. Amigos, cerramos el espacio Pulso X. Hemos comenzado así con Alejandro Mostajo. Enseguida con más información en cualquier momento. Muchas gracias.